el virus adentro de la casa de ancianos? Si es una mujer que trabaja en este geriátrico, ella el jueves pasado empezó con dolor de garganta. El viernes, como empezó a tener temperatura, la llevaron al hospital Rivadavia, le hicieron un hisopado y al día siguiente dio positivo. El mismo día, un paciente, un abuelo que estaba internado en este geriátrico, también empezó con síntomas, le hicieron un hisopado y dio positivo. Y el martes de esta semana decidieron hacer un hisopado a todos los que estaban en la clínica, tanto abuelos como los que trabajaban. De todos los hisopados que se hicieron, 25 dieron positivo en el caso de los abuelos y 5 en el caso del personal de servicio. Lo que está pasando ahora es el traslado de todos los abuelos, que 8, como tienen PAMI, los están llevando a un hospital público y el resto van a una clínica privada. Dentro de los que trasladaron a una clínica privada está, por ejemplo, la mamá de Sara, que tiene 90 años, tiene un principio de Alzheimer, hace 3 años que estaba internada acá, y Sara ahora nos cuenta cómo se enteró de esto. Sara, ¿cómo te informaron que tu mamá había dado positivo? Hoy a la tarde. ¿De qué manera lo hicieron? Telefónicamente. Hacía 15 días que nos venían dando una cadena de mail diciéndonos que estaban preocupados, que se podrían contagiar, entonces que iban a hacer hisopados a los empleados. Estábamos todos los familiares disertando si hacerlo, si no hacerlo, porque había que pagar en forma particular. Y cuando tuvieron que comunicar que estaban infectados, no lo hicieron vía mail, lo hicieron... ¿Vos no te enteraste del primer caso de la enfermera? No me enteré. El martes me mandaron los estudios que habían dado todos bien, pero fechados del 18. Y ellos ya sabían que la enfermera estaba internada desde el sábado 2. Entonces hoy a la mañana llamé muy enojada diciéndole que me habían ocultado. Me dijeron, nosotros nunca te ocultamos. ¿Vos crees que faltaron a su verdad? Y vos imaginate, yo qué puedo pensar, que si el martes a mí me dicen que están todos bien, pero el sábado ya había una persona internada y el lunes internaron 2 más, ¿vos qué pensarías? ¿Por qué lo habrían ocultado? ¿Será por esto? A ver, la página web Germán Correginos dice que cada un mes se le hacía un examen, ¿sí? Un PCR, que es el más importante de los exámenes. Vamos a ver ¿sí? la página, fíjate. A todos los residentes, a todos los abuelos. Ahí está la página oficial. Y que cada 15 días ese mismo examen, ¿sí? Ahí dice COVID-19, se le hacía a todo el personal. Claro, y aquí lo que hay, según el testimonio de la señora de Sara, Germán, es un desfasaje entre el momento en que eventualmente ellos se enteran que hay un personal sanitario afectado de coronavirus y no anotician de esta situación que sí marcaba una alerta, un punto de inflexión en cuanto a la exposición de la población del geriátrico. Lo que está denunciando Sara es justamente lo que decís vos, Cris, que ellos ocultaron directamente los primeros casos, porque a los familiares el martes le mandaron un mail diciendo que habían hecho un hisopado y que estaba todo bien, que no había ningún problema, y hoy se enteran de los resultados positivos, pero también hoy se enteran que el geriátrico ya tenía conocimiento de que el sábado había casos positivos y no se lo informaron eso a los familiares. Por eso la bronca, la desesperación y esta crítica que le hacen tanto al director administrativo como al director médico de no haber informado a tiempo de estos casos. Pensemos que son familiares que hace más de 40 días que no ven, en este caso, a su madre y que, como me decía ella, ¿no? Como sabemos, son personas adultas, están dentro del grupo de riesgo y no saben si las van a volver a ver. Y la bronca, como decía, ¿no? Está puesta sobre las personas encargadas de administrar y de llevar adelante el cuidado de los abuelos dentro de esta clínica. Vamos a remarcar que hay muchos casos que dieron negativo, por ejemplo 15 casos, y están evaluando qué van a hacer con esos abuelos. En principio se quedarían dentro de la clínica donde ya se registraron 30 casos positivos, por eso también la bronca y la indignación del resto de los familiares. Germán. Si les parece, vamos a escuchar. Sí, Rodi. Sí, no, una sola, estamos viendo el traslado, decimos, nos pasó desde el primer traslado del primer geriátrico, acá parece haber otra situación, ¿sí? Interna de la clínica, pero genera, nada, mucho temor, mucho miedo.
hoy la versión que teníamos era que los abuelos estaban asintomáticos. ¿Esto es así o es muy prematuro porque recién ahora se le acaba de hacer el test? El director médico dice que todos los pacientes estaban asintomáticos, salvo el segundo caso positivo. Recordemos que el primero fue el de la enfermera, el segundo de un abuelo que empezó a tener fiebre, ese caso mostró síntomas, y después el resto eran todos asintomáticos que dieron positivo después de los testeos masivos. Claro, lo que pasa es que aquí se produce una situación similar en un sentido a la del otro geriátrico, donde el viernes estaba todo bien, ¿se acuerdan? Y el sábado estaba todo mal y había 19 casos. Y la cuestión de que aunque sean asintomáticos, si ya se habían enterado que había otros casos, el tiempo en el que vos contás con la información de que la persona está enferma, más siendo una persona de edad, es un tiempo muy valioso, que es lo que deben estar sintiendo ahora los familiares. Sí, claro, totalmente. Y esa es la crítica principal que están haciendo a este geriátrico. Y por eso salieron a hablar tanto el director administrativo como el director médico de este centro donde están alojados personas mayores. Y si les parece, compartimos el testimonio de uno de ellos que esto decía. Nosotros hacemos PCR a todo el personal. De hecho, el personal de esta residencia lo tiene hecho la semana pasada. Y bueno, el PCR es una foto. A los 2 días se contagió un asistente y a partir de ahí desencadenó todo esto. ¿Cuándo se dio el primer caso sospechoso? El día lunes nosotros aislamos y le hicimos el PCR. Usted sabe que el reglamento determina el plan de contingencia de la Ciudad de Buenos Aires, que lo tenemos que tener aislado 72 horas y ahí hacer el PCR. Nosotros se lo hicimos el mismo día y a la noche sabíamos que era positivo y lo habíamos derivado. ¿Era un paciente? ¿Cómo? ¿Era un paciente? Era un residente nuestro. Un sí. residente. Esa misma noche le tomamos a todo el personal de la tarde, que quedó, digamos, quedó en cuarentena dentro de la institución, y a todos los residentes. Bueno, 48 horas después se plantea esta situación, que los residentes están asintomáticos, pero con el PCR positivo. Aquí, bueno, vemos a Crescenti. El despliegue, ¿no? El despliegue, el traslado de más de 25 ancianos. ¿Sabes qué? Pienso lo mismo, porque digo, en ningún lugar están más seguros que en el lugar en el que estaban. Claro, si los cuidan, si el virus no ingresa. Una vez que ingresó el virus, empiezan los traslados, pero como bien decía Germán, hay abuelos que están sanos. Al menos hasta ahora no han evidenciado que tengan COVID. ¿A dónde los llevas? ¿Lo dejás ahí, que tenés que fumigar y demás? ¿O el camino de llevarlo a un lugar donde puede haber ya COVID, como puede ser una institución del PAMI? Digo, el desafío es tan importante que, como bien dicen las autoridades, la idea original es sellar y que el virus nunca entre. Ya tuvimos la experiencia de Belgrano, Germán. Sí, la pregunta es qué va a pasar justamente con los familiares que dieron, con los abuelos que dieron negativo, que son 5 en total, y también con las personas que trabajaban en este geriátrico, que son 23 los casos negativos. Recordemos que hay 5 positivos. ¿Y quiénes van a atender a estos abuelos en el caso de que los dejen acá? Porque se entiende que si acá ya tuvimos 30 casos positivos de coronavirus, es muy probable que el virus esté en el espaldar de una cama, como pasó en el otro geriátrico, en la cocina, en las paredes. O sea, en algún momento lo tienen que desinfectar, tienen que garantizar que ya no hay más restos de coronavirus acá. Pero ¿qué va a pasar con las personas que están internadas hasta ese momento? Claro, claro. Y mientras, no sé si tenés chance de acercarte al doctor Crescenti o no, pero lo que estaba pensando es que la otra falencia, la otra brecha importante, es que cuando se enteran de un caso, no dan aviso y encima sigue la población de ancianos sin modificarse ahí, vos no sabés cuáles están contagiados, cuáles no. Lo que genera ese tiempo de inacción es que se contagie más gente todavía. Entonces acá debería haber una normativa que les exija transparencia apenas se sabe de un caso, no esta especulación temporal donde o se contagian más ancianos o se agravan los que eventualmente no tienen síntomas y luego en horas pueden tener un cuadro crítico. Y por eso pasaron de 2 casos, que fueron los primeros, a 30. O sea, muy probablemente, si se hubiese hecho público, si hubiesen tomado todas las medidas que había que tomar cuando se conocieron los primeros casos, las 28 personas que se contagiaron después estarían bien. Bien.
Bien, nos quedamos a la espera de la palabra oficial que vendrá tras este operativo del doctor Crescenti. Y para saber cuál es el destino, como bien decía recién Germán, de los abuelos. No contagios, porque a un lado lo tenés que llevar. Claro. Imaginamos que a otro lugar de residencia, porque también el traslado hacia un hospital, ¿sí? Hacia una clínica donde hay un montón de otras enfermedades y también hay COVID, es un riesgo. Lo vivimos con Belgrano, contamos hasta 6 víctimas de aquellas. Y deberíamos averiguar cómo está el resto de los abuelos, ¿sí? Exacto, es la población de riesgo. Ni más ni menos. Realmente, cuando uno ve cada día, cuando te contamos cada día las víctimas fatales, se trata de personas de más de 60, sobre todo más de 65 años. Es la población que más requiere cuidados. Por eso esta escena vuelve a alarmarnos, vuelve a indignarnos.